Salí embarazada, tuve un aborto. La jueza dio un dictamen de un homicidio agravado. Porque creen que uno lo ha hecho, que uno es culpable y en que fue un accidente. Ese día mi hija nació y se me cortó mi libertad. Aborto es cuando uno se lo toma algo o se lo manda a sacar. Y en ese momento no había sido ese, porque era un bebé ya de 9 meses. I was pregnant. I had a fall the day before, but I didn't think it was serious because I didn't feel any pain at the time. Me comencé a sentir así con dolores, así de espalda. Sentí que me bajaba una cosa líquida por mis piernas. I felt the need to go to the toilet. I felt so much pain. It was my daughter. She had fallen into the septic tank. Y en el baño me desmayé, quedé inconsciente. Me hallaron tirada en el suelo, bañada en sangre. Cuando reaccioné estaba en un hospital. Estuve esposada de una mano en la camilla. Como a las 6 de la tarde, llega de un solo la policía a decirme que estaba detenida por aborto. They didn't read or explain my rights to me. I never saw a lawyer during my detention. Fue el médico que lo llamó a la policía, ¿verdad? Porque Ellos siempre dicen que su deber es llamar a la policía cuando una mujer llega en ese estado, porque ellos no saben qué es lo que uno ha hecho, ni por qué lo ha hecho. The doctors treated me like an animal, not a human being. The doctor's treatment of me was awful, especially when they performed the scraping. estuve ingresada 4 días. Y de allí me llevan a unas Bartolinas. Ya no regresé a mi casa. Estuve 6 días en Bartolinas, durmiendo en el puro suelo. Fui presentada a los tribunales. Ahí donde yo conocí al abogado que me habían puesto de parte de la Procuraduría. Y de ahí el abogado que yo llevaba me dice que dijera que no quería estar en la audiencia. Y no estuve presente qué fue lo que dijeron de mí ni para poderme defender. It was an injustice that I wasn't allowed to speak at the hearing. Me dicen que ese delito ya no era un aborto, no que era un homicidio agravado. Donde decían que yo había estrangulado a mi bebé. Que era un delito penado de 30 a 50 años de prisión. Por los delitos que uno va, las mismas internas por otros delitos lo tratan mal a uno porque dice de que Ni las perras que eran perras mataban a sus perritos, que me iban a matar así como yo había matado a mi hija. Alguien, una persona que esté presa no existe ante la sociedad. Salí a las 6 de la tarde, un 9 de junio a las 6 de la tarde. Es una alegría que se siente salir y al mismo tiempo un temor, un miedo. y en el momento de 7 años, 3 meses de no ver los buses en las calles, yo no sabía qué hacer en ese momento, ¿verdad? Me quedaba parada, viendo para todos lados. Es difícil la vida, ¿va? Pero es más difícil cuando uno sale de ese lugar porque uno lo pierde todo y volver a empezar de abajo cuesta. Yo pasé un tiempo un trauma que yo no podía ver un policía. Para mí era algo que yo sentía que a traerme iban. Me condenaron a mis 30 años, yo siempre dije que lo más 10 años iba a estar ahí. Y salí antes de los 10 años, con 7 años, 5 meses. La justicia tiene que cambiar. Solo se dedican a decir, este delito es penado 30, 50 años de prisión y un solo lo mandan allá, no se dedican a estudiarlo, cómo fue. Yo no culpo a nadie, solo que las leyes son las que tienen que ver si se cambian en este país.
La persona que me cuidó, ella se inventó que yo la había tenido normal y que yo la había ido a echar ahí. Entonces las autoridades en eso se agarraron. All the bad things that have happened to me, those are all the things I leave behind. I wouldn't wish prison on anybody, because it is horrible here. I felt bad for losing the baby, but I can't feel anything anymore. I've been in this place for so long. I have hope for my future. I trust that one day I will be able to leave this place.